Buenas tardes. A continuación les voy a hablar el tema de soluciones ideales. En este caso, las soluciones ideales vamos a encontrar dos especies químicas, en este caso llamados sistemas binarios, en el cual tienen propiedades ideales, en este caso hablando de entalpía, volumen molar, entropía y energía libre de Gibbs. Pero vamos definiendo entonces cómo es esta interacción de las soluciones ideales. Voy a tener entonces dos componentes binarios donde hay una interacción entre una especie A y una especie B, donde A se encuentra a las condiciones ideales y también la especie B se encuentra a las condiciones ideales. ¿Okay? Y ambos forman un conjunto llamado especie A y especie B en la solución. Entonces, como ambas interacciones son ideales, podemos tener un volumen. El volumen de solución de mezcla va a estar dado entonces por el número de moles de la especie A multiplicado por el volumen molar de la especie A más el número de moles de la especie B por el volumen molar de la especie B. Y esto hablando del volumen de mezcla de la solución ideal. Entonces, el volumen molar de la mezcla va a estar dado en lo siguiente: la fracción molar de la especie A multiplicado por el volumen molar de la especie A más la fracción molar de B por el volumen molar de B. El volumen molar parcial entonces queda definido de la siguiente forma. Para el caso de la especie BA, volumen parcial de A va a ser igual al siguiente: a la razón de cambio del volumen total de mezcla entre el número de moles de la especie A la presión y temperatura de la solución y su interacción con el número de moles de la especie B. Y el volumen molar parcial de la especie B va a ser una relación, una razón de cambio del volumen total entre el número de moles de la especie B a las condiciones de presión, temperatura y su interacción con la concentración del número de moles de la especie A. Esas serían las definiciones en cuanto a la propiedad de volumen molar para una solución ideal. Ahora, cuando estas interacciones no mantienen cierta interacción constante, es decir, presentan variaciones, podemos encontrar el exceso de ciertas propiedades coligativas. Esas propiedades coligativas que podemos encontrar en exceso, ya las mencioné hace un momento, es la energía libre de Gibbs, la entropía, la entalpía y precisamente también el volumen molar. Cuando esas condiciones se encuentran en exceso en una solución ideal, la vamos a representar con una E mayúscula. Esas ecuaciones también tienen un fundamento para poder analizar los cálculos de cómo se determina el exceso de cada una de esas variables dentro de una solución. Bueno, continuando con la explicación del tema, voy a encontrar lo que es el volumen en exceso de solución. La descripción matemática del volumen en exceso de una solución es la siguiente. Había mencionado que esas variables se van a representar con una E. Volumen en exceso va a ser igual al cambio del volumen molar de la mezcla en exceso, y que esto va a ser igual al volumen de solución dividido entre el número de moles de la especie A más el número de moles de la especie B, menos la diferencia del volumen molar de la especie A más el volumen molar de la especie B. ¿Okay? Esa va a ser la definición de volumen en exceso. Ahora, podemos encontrar también el volumen molar
de la solución, que es una definición en este caso del volumen molar ideal más el cambio de volumen molar en exceso de la mezcla. O dicho de otra manera, el volumen molar ideal más el volumen molar en exceso. Esas serían las definiciones en cuanto al volumen en exceso en una solución. Ahora vamos a encontrar otra definición, que es la entalpía en exceso. La entalpía en exceso la vamos a definir de la siguiente manera. H, que es el símbolo de entalpía en exceso con la letra E, va a ser igual al cambio de entalpía, en este caso de la mezcla. Aquí hay que indicar que cuando la entalpía en este caso es positiva, estamos hablando de una solución endotérmica. Y si es positiva es porque las interacciones entre las especies A y B son muy bajas y que dependen en este caso del solvente, en este caso de la concentración del solvente. Cuando el cambio de entalpía, en este caso de la mezcla en exceso, es negativo, estamos hablando de que es una entalpía endotérmica y entonces las interacciones entre las especies A y B son más fuertes. ¿Okay? Eso es en cuanto a la entalpía en exceso. Ahora vamos a pasar a lo que es la siguiente propiedad, que es el exceso de entropía. La entropía en exceso la voy a designar con la letra S, ya muy conocida en la termodinámica, S, y esto va a ser una relación al cambio de la entropía de la mezcla menos el cambio de la entropía ideal de la solución. Ese cambio de entropía ideal, en este caso, tiene una definición. Vamos a cerrar todo esto entre paréntesis para que vaya viéndose bien las definiciones. Esto va a ser igual a menos la constante de los gases multiplicado por la fracción de cada uno de los componentes y el logaritmo natural de esa especie química. Esta sería la definición para el cambio de entropía ideal. Ahora, sustituyendo en la ecuación del exceso de entropía, me quedaría lo siguiente. Aquí tenemos una pequeña operación y entonces finalmente la ecuación que define el exceso de entropía es igual a lo siguiente. Entonces es el cambio de entropía de la mezcla más la suma de la constante de los gases por las fracciones molares de cada una de las especies A y B por su respectivo logaritmo natural respecto de la fracción molar. Esta última ecuación define a la entropía en exceso. En este caso, como podemos ver en la definición de entropía para una solución, nos habla del orden en el cual se ordenan las moléculas de la especie A y la especie B. En este caso, también es un movimiento dentro de la solución. Una entropía es positiva cuando una molécula de la especie B tiene mayor influencia sobre la molécula de la especie A y su valor generalmente siempre va a ser menor a 0.5, el valor de la entropía. Caso contrario, es negativa cuando la influencia de la especie A es mayor sobre la especie B, y en este caso el valor de la entropía siempre va a tender a ser mayor a 0.5. Ese sería en resumen el significado del exceso de entropía en la solución. Vamos a ver por último lo que es el exceso de energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, como ya lo sabemos, está definido con una letra G. Haciendo alusión al exceso en una solución, la ponemos como G superíndice, que va a ser igual al cambio de la energía libre de Gibbs, en este caso de la mezcla, menos
el cambio de la energía libre de Gibbs ideal. Ahora, el cambio de energía libre, en este caso de Gibbs, de la mezcla, tiene también una dispersión matemática. Está dado menos la constante universal de gases multiplicado por la variable de temperatura, en este caso es la temperatura de la solución. Todo eso multiplicado por la fracción molar de la especie A multiplicado por el logaritmo natural de la especie A más la especie B, la fracción molar de la especie B por el logaritmo natural de la especie B. Esa sería la definición de energía libre de Gibbs para la mezcla. Ahora, el cambio de potencial químico de la mezcla es una relación del cambio de la energía libre de Gibbs de la mezcla también. Ahora, esa energía libre de Gibbs de la mezcla va a ser una relación del potencial químico de la solución menos el potencial químico de la mezcla. Esa relación, por último, del potencial químico de la solución menos el potencial químico de la mezcla hace una referencia a el potencial químico de la especie A menos el potencial químico de la especie B. Ahora, ¿cómo queda entonces esta última ecuación? Esta última ecuación vamos a definirla de la siguiente manera. Aquí sería una relación de la suma de los potenciales químicos de las especies A y B en la solución, menos o la diferencia de la suma de los potenciales químicos de la especie A más el potencial químico de la especie B. ¿Sí? Estas son las ecuaciones que definen al exceso de energía libre de Gibbs. Ahora, el cambio de entropía y entalpía en exceso puede inducir a un cambio de exceso de la energía libre de Gibbs. En este caso, por ejemplo, si la entalpía, en este caso es endotérmica o positiva, y la entropía es negativa, en este caso podemos tener un cambio de energía libre de Gibbs positivo en exceso. Ahora, caso contrario, de que si la entalpía es exotérmica y la entropía, en este caso, es positiva, podemos tener un cambio de energía libre de Gibbs en exceso negativo. Esto se define mediante el análisis de cada una de las ecuaciones conforme se van calculando los parámetros que se solicitan en una solución. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias.